Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Lex. En todos los cursos de español nos enseñan a decir hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo cierto es que muy poca gente utiliza ¿cómo estás? Solo se suele utilizar en situaciones formales. Así que hoy os voy a enseñar numerosas alternativas para decir ¿cómo estás? Este vídeo lo he dividido en dos secciones. Por un lado tenemos las situaciones formales, donde sí se utiliza ¿cómo estás? O ¿cómo está usted? Se utiliza en situaciones de trabajo, en los emails, etc. Y por otro lado tenemos las situaciones informales, cuando hablamos con la familia, con los amigos, y es en esta sección donde os enseñaré 12 formas diferentes para decir ¿cómo estás? Así que este vídeo os ayudará a ampliar vuestro vocabulario y también a mejorar vuestro listening. Número 1. ¿Qué tal? O ¿qué tal estás? Esta es la forma más utilizada en España. Cuando alguien te dice ¿qué tal? O ¿qué tal estás? Se suele responder bien, mal, ahí vamos, tirando. Número 2. ¿Cómo te va? O ¿qué tal te va? Esto solemos preguntarlo cuando queremos que la otra persona nos hable de su familia, de sus amigos, del trabajo, de la pareja, de los estudios, etc. Número 3. ¿Qué hay? Esta también es una de las más utilizadas en España. ¿Qué hay? No significa ¿qué hay ahí?, sino que ¿qué hay de nuevo? Que les cuentes cómo te van las cosas. Número 4. ¿Cómo andas? O en su forma en plural, ¿cómo andamos? Esta es una manera curiosa de decir ¿cómo estás? Lo utilizamos cuando hay mucha confianza y entre amigos. ¿Cómo andas? Y a veces, de forma cómica, solemos responder con los pies. Número 5. ¿Qué te cuentas? ¡Hey! ¿Qué te cuentas? Es también una forma muy coloquial de decir ¿qué tal estás? Y lo usamos entre amigos y familiares. Es una de las mejores formas de iniciar una conversación. Número 6. ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué es de tu vida? Esto lo utilizamos cuando llevamos mucho tiempo sin ver a una persona y de repente nos la encontramos por la calle y le decimos «Hey, ¿cómo te trata la vida? ¿Qué es de tu vida?». Es muy común escucharlo en las calles de España. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora son sobre todo ejemplos de España. Ahora vamos a ver cómo dicen «¿Cómo estás?» en diferentes países de Latinoamérica. En el número 7 tenemos ¿qué onda? ¿Qué onda? Se utiliza sobre todo en México, pero también en países como Argentina. ¿Qué onda? Es la forma de decir ¿cómo estás? O ¿qué tal estás? En estos países. Si dices ¿qué onda? En España, todo el mundo te va a entender, pero aquí no lo utilizamos. Pero es muy común escucharlo en México. En el número 8 tenemos ¿qué hubo? Es así como dicen ¿qué tal estás? En Colombia. ¿Qué hubo, chamo? ¿Qué hubo, mi gente? ¿Qué hubo? Viene de ¿qué hubo? Y es así como tendrías que decir ¿qué tal estás? Si estuvieras en Colombia. En el número 9 tenemos épale o ¿qué pasó? Así es como dicen en Venezuela. Épale viene de epa, que también se suele utilizar en el norte de España, de donde yo soy. A veces cuando saludamos decimos aupa o epa. Pues en Venezuela también, pero allí dicen épale. Así que si oís a un venezolano deciros épale, os está preguntando que qué tal estáis. A veces también suelen decir ¿qué pasó? Que esto también lo he escuchado en México y en el sur de Latinoamérica. Número 10. ¿Qué sopa? ¿Sí? Así es como te saludan en Panamá. ¿Qué sopa? Yo es una de las formas que menos he escuchado, pero porque tampoco he tenido el gusto de conocer a mucha gente de este país. Si alguno es de allí, que deje abajo en comentarios si es real que saludáis diciendo ¿qué sopa? Número 11. Habla. Así es como dicen en Perú. Habla no significa que hables, sino
Hola, ¿qué tal estás? Habla, compadre. O habla, pana. Tanto compadre como pana significa amigo, socio, compañero en Perú. Así que en este país te dirán habla cuando te quieran decir ¿qué tal estás? Número 12, y esta es la última. ¿Cómo estáis? ¿A dónde vais? Chile tiene fama de ser el país donde peor se habla el castellano. Yo no sé si esto será cierto. Siempre que he escuchado a un chileno hablar, le he entendido perfectamente. Pero es verdad que se comen las S y algunas letras en el final de las palabras. En vez de decir ¿cómo estáis?, suelen decir ¿cómo estáis? O en vez de decir ¿a dónde vais?, suelen decir ¿a dónde vais? Pues esto ha sido todo por hoy. Ahora ya sabéis nuevas formas para decir ¿cómo estás? Así que la próxima vez que habléis con un nativo de habla hispana, utilizad algunas de estas formas que os he enseñado hoy. Seguro que se sorprenderán. No os olvidéis suscribiros a este canal y darle a me gusta. Solo así podréis ayudarme a que cada semana suba un nuevo vídeo a este canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.